vamos a analizar en detalle la propuesta china, ¿no es cierto?, para eliminar o terminar con buena parte del conflicto de Rusia en Ucrania o entre Rusia y Ucrania, según lo plantea China, y por qué desde el occidente no se ha considerado, no se ha tomado esa palabra. Lo vamos a conversar con Jorge Jaime, académico, analista internacional, experto en relaciones internacionales de la Universidad de Boston y además ex embajador de Chile en China, experto también en lo que está pasando en el Asia. ¿Cómo está, Jorge? Un gusto tenerlo nuevamente aquí en The News. ¿Qué tal? Muy buenos días, Lucía. Muy buenos días. Contigo, como siempre. Muchas gracias por estar acá. Cuéntenos de qué se trata primero para luego analizar por qué Occidente ha mirado con recelo y ha dejado muy de lado la propuesta de China. ¿En qué consiste la idea de ese país y de Pekín en este diálogo, en este acuerdo de paz que propone para resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania? Sí, yo creo que el plan chino tiene varios puntos clave. Un punto fundamental es que llama a un cese del fuego, o sea que se suspendan las operaciones de guerra que en este momento están desarrollando tanto Rusia como Ucrania. También contempla que Occidente suspenda las sanciones políticas y económicas que le ha aplicado a Rusia. Y luego hay una cantidad de puntos ya más de detalle de cómo entrar a negociar un acuerdo de paz. Perfecto. Ahora, ¿por qué ha desarrollado esto? ¿Por qué ha generado oposición en los países del G7 y Occidente? Porque consideran que China está en una posición demasiado cercana a Rusia y que por lo tanto no tendría una posición objetiva e imparcial. Ok, pero lo que vemos a primera vista, cuando usted señala que lo principal es que se propone un cese al fuego y que se eliminen las sanciones políticas y económicas en contra de Rusia, hasta ahí quién no podría estar de acuerdo, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los territorios ocupados? Bueno, lo que se plantea por parte de China es básicamente congelar la situación actual con los territorios que ha ocupado Rusia en la parte oriental de Ucrania y luego entrar a negociar en la mesa de qué es lo que va a ocurrir con ellos. Es posible que se hagan concesiones en esa materia, eso ya dependería de las negociaciones que se den entre el gobierno ucraniano y el gobierno ruso. Ahora, lo que yo quisiera subrayar, sin embargo, es lo siguiente. Más allá de estos 12 puntos específicos de Ucrania, que han sido un poco calificados como nada nuevo bajo el sol por parte de las potencias occidentales, yo creo que el tema más de fondo es otro. La pregunta que hay que hacerse es si es que efectivamente hay una voluntad de la comunidad internacional por terminar con el mediar, por lograr una paz en Ucrania. Claro. Y el temor que tengo yo es que eso no necesariamente es el caso. Acá hay varios países que lo que dicen es, no, esta guerra tiene que seguir básicamente hasta que se derrote a Rusia. Y la idea que ha sido planteada incluso por algunas autoridades de países occidentales es debilitar a Rusia al máximo. Por lo tanto, de acuerdo a esta postura, no habría interés en negociar la paz, sino que continuar la guerra en todo lo posible, y de ahí también la gran presión por seguir entregando la mayor cantidad de armas a Ucrania. Entonces yo creo que ese es el tema más de fondo, más allá de los detalles de los 12 puntos que ha planteado China. Porque, por ejemplo, Brasil también ha expresado su interés en mediar en el conflicto. No se puede decir que Brasil sea un país muy cercano a Rusia, pero su planteamiento tampoco han encontrado mucha acogida, porque básicamente yo diría que hay una cierta oposición en algunos países a impulsar la mediación y a promover la paz. Hay países que quieren que la guerra siga. Claro, efectivamente eso uno logra ver, y eso es lo que está de fondo, y a raíz de eso además desarrollamos esta entrevista. Dijimos, ¿por qué no se puede entonces detener, ¿no es cierto?, el fuego, congelar la situación para efectivamente discutir sobre la mesa una conversación solo porque se acusa que China está muy cercano a Rusia, cuando efectivamente por el otro lado se está señalando, y lo contábamos hoy día en la mañana a propósito de la reunión que realizaron en Nueva Delhi,
que Estados Unidos y la OTAN han estado permanentemente apoyando a Kiev. Entonces, las partes, digamos, que han actuado de maneras similares, incluso a China, uno podría decir, ha sido más neutral, ha entregado ambiguo apoyo inicialmente a Rusia, pero ha sido más neutral que lo que ha hecho, por ejemplo, Estados Unidos o la OTAN. Uno podría comprenderlo porque se supone que es una amenaza al resto de Europa. Pero aquí todos tienen intereses. Entonces, negarse efectivamente a avanzar en una propuesta que al menos Rusia, al parecer, estaba dispuesta a acatar, esta idea de congelar el fuego y las conversaciones que pasaron en una mesa, es bastante extraño, por decirlo menos, es que efectivamente lo que se quiere es seguir evitando víctimas fatales. Correcto. Y lo que se ha planteado por algunos es que antes de entrar a conversar ningún tipo de acuerdo de paz, lo que tendría que ocurrir es que hubiese una retirada de todas las tropas rusas del territorio ocupado. Yo me temo que eso no va a ocurrir. Eso no está dentro de las cartas sobre la mesa. De verdad que el cuadro se ve bastante complejo. Yo la verdad que no le veo una salida pronta, no le veo una salida temprana a esta guerra tan trágica y que ha causado tanto sufrimiento al pueblo ucraniano. Claro, 280.000 soldados hasta cuando se cumplía un año efectivamente de la guerra, el pasado 24 de febrero, 280.000 soldados y más de 7.000 civiles ya habían fallecido, y lo conversábamos también con un representante para asuntos humanitarios en Ucrania de la ONU. El país está devastado. Según su hipótesis, entonces, no habría interés en parar la guerra hasta que efectivamente se consiguiera derrotar a Rusia. Nada de acuerdos, de conversaciones en la mesa, de eliminar las sanciones. Exacto. Lo que se quiere es derrotar a Rusia, no por lo que está pasando en la guerra, Jorge, ¿no es cierto?, sino que por lo que significaría para después la posición de Rusia. Exactamente. Como digo, la expresión que se ha citado es que el plan sería continuar con la guerra para debilitar a Rusia permanentemente. A mí me parece que la comunidad internacional no tiene interés en eso. Algunos países pueden tener interés en eso, pero la comunidad internacional no tiene por qué tener un interés en debilitar permanentemente a Rusia. Ahora, repito, la guerra en Ucrania es algo muy trágico, es algo que ojalá se terminase lo antes posible y habría que buscar mecanismos para que eso ocurra. Pero en este momento le veo, la verdad, que bastante pocas posibilidades. Ahora, ¿qué también puede haber de la incomodidad, por decirlo levemente, que le produciría a Estados Unidos que una propuesta de diálogo de China fuera recogida por la comunidad internacional? Bueno, ahora, el tema clave acá que hay que tener presente es qué es lo que dice Ucrania y qué es lo que dice el gobierno ucraniano. También. Eso obviamente es un tema fundamental. Y hasta ahora, todas las señales que ha emitido el gobierno ucraniano no ha descartado conversar con China, y ha señalado que tiene interés en conversar con China. Pero en general el planteamiento del gobierno ucraniano ha sido que la guerra va a continuar. Entonces ahí hay que ver cómo se puede cuadrar el círculo. Ucrania está muy consciente del poder que tiene China, y que si China llega a apoyar en pleno a Rusia, por ejemplo, con armas, obviamente estaríamos hablando de otra situación, de otro escenario. Entonces tiene que manejarse muy bien en su relación con China para no antagonizar. Y sobre todo cuando la OTAN todavía no accede a que forme parte de su organización. Exactamente, exacto. Ahora, Ucrania está presionando mucho para ingresar a la OTAN, pero esos procesos toman mucho tiempo, y además sería impresentable que un país ingrese estando en guerra. Eso la verdad es que eso no... ¿Por qué, Jorge? Cuéntenos. No puede dar, no, porque obviamente la alianza de la OTAN significa que esto es todos para uno. Si un país miembro de la OTAN es agredido por un tercero, la OTAN se compromete a defenderlo. Pero en este caso ya la agresión ha ocurrido, la invasión se dio, está procediendo. De manera que si Ucrania ingresase a la OTAN en este momento, lo que tendría que ocurrir es que todo el resto de los integrantes de la OTAN tendrían que entrar en la guerra directamente. Hasta ahora lo han hecho con apoyo de armas, pero eso significaría que tendría que hacerlo ya con soldados, con tropas, en fin, claro. Sería otra situación. Claro. Profesor, yo le consultaba hace un rato también las incomodidades para
esta pugna, ¿no es cierto?, geopolítica mundial por la hegemonía, las incomodidades para Estados Unidos de que una propuesta de diálogo hecha por China fuera recogida por la comunidad internacional, que China comenzara a tener ya ese nivel de actuación a nivel global. Eso también es parte de lo que, me imagino yo, hace que la propuesta de China sea no bien vista, no bien recogida. Sí, por supuesto. Acá tenemos una situación en la cual se da una competencia a nivel de las grandes potencias de Estados Unidos y China por la primacía mundial. Y eso se está dando en el caso de Ucrania. Ahora, lo que es interesante en el caso de la guerra en Ucrania es que lo que tenemos es, yo diría, el surgimiento básicamente de tres bloques. Por una parte está la OTAN, el G7, Estados Unidos, Europa. Por otra está Rusia, con una relación bastante cercana con China. Y ahí tenemos, después de eso, tenemos el sur global. Tenemos a países de Asia, yo vengo llegando de la India, donde estuve con el canciller indio, en África, Sudáfrica, países latinoamericanos como México, como Brasil, como Argentina, que básicamente se han manifestado en una posición de neutralidad, lo que yo denomino en un libro reciente el no elemento activo. Entonces tenemos estos tres grupos, estos tres referentes en relación a la guerra. Por eso que algunos dicen que tal vez más que China, un país que estaría más indicado, más calificado para mediar, sería India, porque India ha tenido un papel efectivamente de mayor neutralidad. Ellos hablan de autonomía estratégica. De manera que esa es otra carta que está ahí por jugarse. Claro, lo que no ha sido bien visto en todo caso por India es precisamente el rechazo a la propuesta de China. Nosotros mostrábamos hace pocos minutos, en vivo y en directo, precisamente al ministro de Relaciones Exteriores de la India, Subramanian Jaishankar, tras la reunión paralela al G20 que se sostuvo en Nueva Delhi entre los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia y de China, en el que acusaron chantaje y amenazas por parte de Occidente tras no acoger la propuesta de diálogo político bilateral y de la cooperación práctica hecha por Pekín. Esos dos responsables expresaron su insatisfacción entre Moscú y Pekín. Hay un rápido desarrollo de conversaciones y ahí hay satisfacción, pero están completamente en contra de lo que está haciendo Occidente precisamente al no recoger la propuesta de diálogo. Y esto se ha hecho en Nueva Delhi, en India. Tras esta reunión ha hablado el canciller de ese país. ¿Hay posibilidades de que el bloque Moscú-Pekín se fortalezca tras las acciones o las decisiones que está tomando Occidente? Sí, bueno, acá hay un tema bien interesante y es que tanto Rusia como China como India integran, más Brasil y Sudáfrica, integran el grupo de los BRICS, ¿no?, que es un grupo muy importante de países en desarrollo que tienen relaciones muy estrechas entre sí. Entonces ahí hay un tema del papel que puede jugar los BRICS, que representan lo que llamo el nuevo sur, estas economías emergentes que han tomado especial fuerza en el nuevo siglo. Alguna posibilidad sería que tal vez los BRICS como conjunto hiciese un esfuerzo por mediar en esto. Ahora, otros dicen que debido a que Rusia es parte de los BRICS, no sería un grupo objetivo. En fin, eso está por verse. Pero yo creo que acá lo principal que hay que poner sobre la mesa es la urgencia de buscar la paz, de buscar una mediación. Claro. No permitir que esta guerra continúe ad infinitum y que, como muestran estos videos, ha causado tanta destrucción, claro, tanto daño. Claro, el problema es que parece, como usted señala, hay una hipótesis que empieza a dar vuelta y es que Estados Unidos y la OTAN no tienen ganas de parar la guerra porque está esperando que Rusia efectivamente se debilite por completo. Muchas gracias, académico de Relaciones Internacionales de la Universidad de Boston, diplomático, ex embajador de Chile en China, autor de China en el año del dragón, que nos permite conocer también un poquito más la cultura de ese país y cómo es que se está involucrando también en estas materias, como por ejemplo, de manera mucho más protagonista, entregando una propuesta de diálogo y de paz que no ha sido recogida. Muchas gracias, Jorge Jaime, por esta conversación. Muchas gracias, Lucía. Que tengas un buen día. Igualmente.